Hola, yo soy Isabela Mojica. Yo soy Sofía Montealegre. Yo soy Víctor Mesa. Yo soy Catherine Díaz. En este video les vamos a hablar, es la conclusión, como el cierre del curso. Entonces, pues yo quisiera comenzar diciendo que me parece que la historia de la universidad está un poco muy escondida, porque la universidad no tomó un papel como relevante para que se mantuviera la historia colectiva de todo lo que sucedió en este lugar y la importancia que tuvo como a nivel como de localidad, como espacial, como que el centro también era muy importante desde el periodo colonial, de todo lo que sucedió en este espacio, pero la universidad como que no le dio como el protagonismo que merecía, sino como que se centraron mucho como en meterse como en edificios más modernos, en arquitectura más moderna, y como olvidar 100% la memoria colectiva que tiene este lugar. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que al inicio del curso, cuando Fabio nos preguntaba como por qué habíamos inscrito la materia, me acuerdo que, no me acuerdo si lo respondí, pero sí me acuerdo de pensar que este no es un curso que yo probablemente hubiera tomado antes. Creo que hasta hace relativamente poco le empecé a coger como bastante interés a la historia y creo que cursos como este y pues como otros como similares de historia y cosas por el estilo que he visto, creo que me llevan mucho a la conclusión como algo parecido a lo que decía Sofía y algo que veíamos también en una de las charlas, en la charla que dio el señor en el Campito. ¿Cómo era el nombre? Germán Telles. Germán Telles. Como que la historia queda como muy oculta después de como tantos procesos como de renovación, como intentar crecer. Es evidente que pues cada vez la demanda de la universidad es más grande, entonces pues edificios más modernos, más grandes, etcétera, pero como que simplemente se borra como un montón de rastros de lo que había antes, e incluso haciendo nuestra investigación nos tenemos que trasladar un montón porque todo se mueve demasiado, pues porque ya no se, digamos que no hay como centralidad ni del conocimiento, ni de la historia, ni como que se toma una importancia muy relevante. Entonces que todo se esté como dispersando tanto, pues es como pues algo que queda como para reflexionar, como probablemente incluirlo dentro de un proyecto arquitectónico, dentro de la renovación urbana, etcétera, pues no es tan fácil, pero creo que pues al menos salimos como con un poco más de conciencia, no solo respecto a la universidad, sino como de intentar, no sé, como como de pronto hacer análisis un poco más profundos o como más como específicos respecto a los territorios, manzanas, cuadras, etcétera, que trabajemos, porque igual hay cosas que no deberían como romperse y fragmentarse tanto como pues la historia de cualquier sitio en el que se intervenga. Sí, pues digamos que también tiene mucha relevancia como los cambios sociales y urbanos que tuvo la ciudad, o sea, como la expansión y todo eso, pero pues igual, como que, exacto, como en ese sentido, como que todo se terminó saliendo de este lugar y todo se encuentra como en extremos completamente diferentes. Igual, digamos, con la historia, pues específicamente de nuestra investigación, o sea, como con la secularización, es entendible que todo se haya como distanciado mucho de la importancia que tenía en ese entonces esos espacios como más religiosos, de caridad, pues con, digamos, los avances también como tecnológicos, como racionales y cosas así, pero igual también es fundamental como respetar eso, digamos. Siento que igual el Campito de San José, que es un punto de referencia, digamos, para nosotros como estudiantes de los Andes, siento que es un lugar a la que muchas personas les gusta estar, como por la cercanía, por la escala del proyecto y todo, pero igual tampoco conocen como lo que hay detrás de eso. Entonces también siento que, digamos, los profesores tienen tanto apego con ese espacio porque estudiaron ahí la carrera de arquitectura, o sea, como que ellos vivieron y tuvieron una experiencia diferente a la que tuvimos nosotros, que es como cuando uno entra a la universidad, como que jamás le dicen que el Campito era sede de arquitectura, o sea, como que sí, no le dan importancia como a la memoria colectiva que tiene toda la universidad, que siento que es muy importante, como lo dice Fabio, para entender la historia de la ciudad y la historia de lo que específicamente pasó aquí. Sí, a mí lo que más me interesó fue la relación que tenía las instituciones y las edificaciones respecto a eventos como macro, como la Guerra Fría. Entonces, es decir, el 9 de abril también inclusive, como otros eventos, se relacionan todos, como realmente no son como eventos separados, sino que todos se Interrelaciona, interconecta. Ajá, exactamente. Entonces, sí, eso es lo que me impactó más. Bueno, desde... pues a mí lo que más me gustó del curso fue precisamente el hecho como de conocer más sobre la historia de la universidad, porque como dijeron mis compañeras, es algo que pues no se nos cuenta mucho a los estudiantes. Es como algo que está ahí, pero pues no se menciona mucho. Por ejemplo, sinceramente no creo que mucha gente sepa lo que fueron estos edificios antes de ser lo que son hoy en día, estudiantes de otras facultades.
porque pues es muy interesante el hecho, digamos, la historia de todo lo que ocurrió acá, que es un trasfondo histórico muy interesante, más que todo porque, claro, cómo llegó a ser que la universidad está ubicada en este punto y, por ejemplo, no en el norte. Lo que veíamos en clase, que tenemos que la universidad tiene los lotes en el norte y no los usaron. Pero pues yo creo que el valor como histórico que tienen los edificios de la universidad es muy grande. Entonces sería importante como conocer más sobre la historia, o bueno, que más personas conozcan sobre la historia. Eso fue lo que más me gustó. Bueno, entonces ahora lo que no nos gustó, no. Bueno, Dale, comienza. Bueno, a mí lo que no me gusta es que dejamos como varias cosas como inconclusas. Como por ejemplo íbamos a hablar con la señorita Rosita Sí. y no lo hicimos. ¿no? Sí, así. Sí, yo siento que digamos el tiempo de pronto no es el suficiente como para hablar con todas las personas que nos gustaría hablar. Igual también, por lo mismo de que la universidad no le dio importancia como a la memoria colectiva, fueron saliendo varias personas que tienen de pronto el conocimiento del lugar, pero no tienen como la relevancia suficiente. O sea, como que a nadie le interesa hablar con Rosita. O sea, si le preguntamos a un estudiante normal promedio de la universidad, como que no le va a importar saber qué pasaba por aquí antes, que por dónde pasa el agua. Entonces siento que también es algo muy de arqueología, de arquitectura, como de entender la ciudad y saber qué era lo que pasaba antes para saber cómo uno puede desde la arquitectura, o sea, bueno, en nuestro caso, perdón, como desde, no, también, porque igual la ingeniería también está súper relacionada como con el respeto a la memoria colectiva. Entonces siento que igual para nosotros arquitectos es súper fundamental entender qué fue lo que pasó antes y cómo podemos respetarlo sin dejarnos llevar, como el caso de pues Mauricio y lo que pasó con la fachada del aula, y pues, cosas así, sino como más tratar de que el respeto sea como más a nivel histórico, no sé cómo explicarlo. Sí, no sé. sí, yo creo que tocamos como tantos puntos que, o sea, primero como en general creo que al menos hablando como de los cuatro, creo que despertó mucho interés, como muchas cosas particulares que veíamos en las lecturas, en los videos y así, pero creo que igual no llegamos nunca como a ninguna conclusión en el curso. O sea, como entiendo que sí es un poco idílico que después de pues un semestre con una clase a la semana seamos capaces de decir como la Universidad de los Andes está aquí por tal cosa, razón. porque pues son demasiados factores a tener en cuenta. O sea, como probablemente cuando entré al curso no pensé como terminar hablando otra vez del Bogotazo, de la Guerra Fría, de temas que no hablaba como desde el colegio. Entonces, pues sí, es como chévere la cantidad de cosas que abordamos, pero creo que la pregunta del curso no termina siendo tanto como por qué la universidad está acá, sino como, no sé, como ¿Qué pasaba antes de que como la que universidad pasaba estuviera acá? antes, como estos territorios, por qué se configuraron hacia terminar siendo algo educativo. O sea, creo que la pregunta podría ser quizá un poquito más abstracta, pero también menos como abierta, porque creo que pues, o sea, sí, o sea, como dan ganas de investigar un montón, como muchas más cosas, de hablar con más personas, de intentar interactuar más con pues sí, con lo que nos rodea, pero pues también es difícil como llegar a una conclusión. Yo creo que nos podríamos haber gastado toda la carrera intentando averiguarlo y pues también es difícil como aterrizarlo, ¿no? Por eso tantas versiones del curso, creo, me imagino que han llegado a conclusiones y como investigaciones diferentes. Sí, además siento que igual, pues, digamos, de pronto Fabio tiene la respuesta porque pues lleva mucho tiempo en la universidad y conoce mucho de lo que nosotros no podremos como conocer o saber en su totalidad. Entonces siento que también eso. Pues no, la verdad no sabría bien qué decir. A mí me pareció muy interesante. Como todo en general, no sé. Bueno, quizás me gustaría mencionar que las salidas son muy chéveres. Como ir a ver las cosas es como que complementa muy bien la clase. Y Sí. Eso iba a decir yo, que las salidas de campo y las fotografías, sobre todo las salidas de campo, hace que, bueno, nosotros, o más ustedes, se puedan como relacionar más con el entorno, como que se sientan como más impactados de cierta manera. Por ejemplo, yo con las fotos, tú quedas como, wow, así se veía antes. ¿Qué? Uno decía, wow. Sí, Ok, válido. No, sí, pues digamos, yo también pienso lo mismo, o sea, como haciendo la investigación y todo, como revisando las fotos de lo que sucedía aquí antes, como que todo era
muy diferente, o sea, como que, y no sé si cambió, o sea, se supone que los cambios normalmente son buenos, no sé si cambió para bien o para mal, o sea, como que siento que la universidad está muy desconectada de lo que pasa a su alrededor, entonces entiendo como que la gente piense que de pronto le damos la cara, ¿cómo es que cara, dándole la cara a Monserrate y la espalda, a la ciudad, o sea, como que siento que igual en parte ese pensamiento sí se puede llegar a como a establecer o como interpretar como la verdad, porque sí suele pasar en algunos espacios, como que nos alejamos mucho del contexto de lo que sucede aquí en el centro de Bogotá, como que hay mucha gente que está aislada, o sea, como también yo tengo compañeras de arquitectura que jamás han ido como al San Victorino, entonces como que siento que igual como arquitectos es muy importante como acercarnos a la memoria, o sea, como a lo que sucedió en el lugar para saber qué es lo que necesita el lugar y el espacio para poder como seguir como coexistiendo y no darle la espalda a lo que sucedió ahí, que también es muy fundamental como para la historia. Sí, yo creo que volviendo un poquito al tema de las salidas y como complementándolo, creo que es bonito. O sea, muchas de las salidas, o sea, bueno, en realidad todas las salidas eran o como dentro del campus, dentro del sitio donde estamos todos los días y donde duramos todos los días por 4 o 5 años, pero también como alrededor, como subir del Transmilenio a la universidad, o sea, como todos los sitios por los que pasamos frecuentemente. Probablemente, pues, o sea, es como un poco como romántica la idea, como de absolutamente todo tiene historia y caminamos por sobre un montón de años y de, no sé, como luchas, desigualdades, etc. Y el concepto me parece muy chévere y pues es como poco realista, como poder incluso llegar a intentar conocerlo todo. Pero creo que siempre es chévere como intentar como ponerle cara como a todo lo que pasaba antes, a lo que pasa ahora, como las fotos históricas, como ver como, bueno, y ahora levantaron este mega edificio como en este sitio, ahora la caja de música que se conecta con el campito, antes el campito era súper distinto, etcétera, como todo esto, como que genera también procesos como, pues al menos en mi caso y creo que en el de todos, como de un poco como de concientización y como de quizá no todas las corrientes nuevas son necesariamente buenas, que era un poco lo que decía Víctor, y también como que tanto, hasta qué punto se rechaza la historia para intentar como generar como nuevas modernidades, o hasta qué punto o en realidad hasta qué punto es como útil la historia en muchos aspectos, porque probablemente decir que todo es importante también puede ser falso, probablemente hay muchas cosas por las que nos dejamos llevar mucho como wow, esta lectura, este video, pero que en realidad no termina siendo como tan significativo en la materialidad, pero pues sí es chévere como poder empezar a sopesar cómo interactúan estos contenidos como con la realidad y la materialidad. Sí, eso iba a decir. Iba a decir Robaste la idea. que está bien quedarse como estudiar el pasado y todo, y la historia, pero hay que ver cómo se aplica a nuestro presente o qué se puede aprender de ella. Sí. Sobre este tema me gustaría Iba a decir lo mismo. decir como, creo que se relaciona mucho con la frase de como hay que aprender del pasado para no repetir los mismos errores, ¿sí? Sí. Lo mismo que decía Isa, que es sobre la fachada del aulas y pues en general sobre No pasa nada. yo no estoy segura, pero bueno, como decían mis compañeros, es más como verlo como lo aplicamos en nuestro rol como arquitectos y como terminamos de, digamos, crear proyectos en base de conocer el pasado del lugar donde estamos construyendo, no solo digamos las características físicas del lugar como la implantación y digamos el suelo y las condiciones climáticas, eso, sino también el pasado del lugar. Creo que también eso se podría relacionar mucho como con lo que rodea no contexto de, a ver, digamos, las personas, ¿no? Porque las personas también hacen el lugar. Y claro, las personas estamos influenciadas por los hechos del pasado. Digamos, las personas que llevan mucho tiempo viviendo acá, pues están influenciadas por la historia de este lugar. Y digamos, el cómo interactúa un proyecto con las personas de su alrededor lo definen demasiado. Más que todo, por ejemplo, hay proyectos que uno los ve y es como que están totalmente zafados de su ambiente, de dónde están plantados. ¿Cómo le están? Sí. De acuerdo. Entonces, digamos, es para aprender de eso, de que tenemos que Mírales, papá. luego crear este vínculo entre el espacio que está rodeando el proyecto y el proyecto en sí. Bueno, listo. Entonces, agradecemos
Gracias. No, pues digamos, yo siento que una cosa que me faltó decir es que siento que la metodología del curso es bastante interesante. O sea, como que siento Sí. que nunca me había tocado un curso Ah, así. bueno, sí. Y siento que a partir de la reflexión, como de las lecturas o del contenido semanal, como que uno puede entender y hacer como su propia reflexión con respecto a su investigación y a lo que aprende el curso, ¿sí me entiendes? O sea, como que uno escoge si quiere aprender o no quiere aprender y de qué, o sea, como de qué tipo de cosa le gusta como reflexionar, cosas así, no sé. Sí, total, de acuerdo. Yo creo que fue en general un curso muy chévere, como que nos dejó, pues lo que decía Sofía, como bastantes reflexiones, como bastantes, como nuevos temas de interés, cosas en las que pensar, o al menos como así no nos haya interesado nada, como ir caminando por ciertas partes de la universidad o por acá del centro y decir como, ay, acá pasó tal cosa, acá antes Sí. era tal cosa. Creo que igual es como un conocimiento bastante valioso que, como decían antes, pues no tienen ni todas las facultades y ni siquiera todos los estudiantes de arquitectura, que creo que sí deberíamos tener. Pero sí, creo que fue un curso muy chévere, creo que nos lo disfrutamos un montón. Yo otra cosa, como que siento que igual como materias de historia, siento que sí nos faltan mucho en general a la arquitectura. O sea, Deberían como que haber mucho entiendo más. que es muy bueno como el avance, como cosas computacionales, robótica, cosas así, Sí. pero igual siento que la Total. historia es una parte muy fundamental para entender la arquitectura y el futuro y todo lo que puede pasar Total. y lo que pasó y todo. De acuerdo. Pero bueno. Total.